Hablemos entonces de la respuesta inflamatoria. Habíamos dicho primeramente que la inflamación, que ante una lesión por sustancias traumáticas, pueden ser por agentes físicos, por agentes químicos, tenemos diversas acciones o diversa liberación de sustancias como la histamina, la bradicinina, la serotonina y las prostaglandinas, secretadas ya sea por monocitos macrófagos o por neutrófilos o por basófilos. Entonces, ante la presencia de un tejido sano que es lesionado, tenemos la progresión de diferentes elementos celulares para provocar una reacción inflamatoria. ¿Cómo ocurre esto? Primeramente se dilatan los vasos sanguíneos locales. Esta dilatación provoca el aumento de la permeabilidad del capilar y la presencia de líquido en el intersticio, que es lo que termina provocando el edema. Posteriormente, elementos de la coagulación se liberan al tejido justamente para cubrir el vaso sanguíneo que se ha lesionado, y también elementos como el factor de Hagemann, que es un elemento de llamada a neutrófilos. Recordemos que los elementos de llamada a neutrófilos era el factor de Hagemann de tipo 12, factor 12. Posteriormente migra gran cantidad de granulocitos y monocitos al sitio de acción. Entonces, primeramente tenemos la lesión del tejido. Esta lesión del tejido provoca la liberación de histamina. La presencia de estas bacterias también provoca la liberación de histaminas, la presencia de fagocitos que destruyen a esas bacterias, y posteriormente la liberación de los gránulos de las plaquetas, que lo que hacen es reparan el tejido sanguíneo lesionado. ¿Cuál es la respuesta ante la inflamación? La primera línea de defensa, ya dijimos, eran los macrófagos tisulares. La segunda línea de defensa es la marginación de los neutrófilos. ¿Qué significa eso? Que los neutrófilos terminan rodeando el sitio de acción de estos macrófagos, lo rodean completamente y liberan sus gránulos. Posteriormente hay una diapedesis de estos por aperturas de capilares y producción de sustancias que producen mayor quimiotaxis de neutrófilos y macrófagos, destrucción del patógeno y eliminación del patógeno, neutrofilia en la sangre. ¿Qué es neutrofilia en la sangre? Aumento del número de neutrófilos, que son llamados gracias a la liberación de neutrófilos por la médula ósea al torrente sanguíneo. En una tercera línea tenemos nuevos monocitos que van a ese tejido, y en una cuarta línea aumenta la producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea. Es decir, mayor cantidad de neutrófilos, mayor cantidad de eosinófilos o basófilos, dependiendo del tipo de lesión, si había sido un parásito o si había sido una bacteria o un alérgeno, y tarda más o menos 3 a 4 días en alcanzar su maduración. Finalmente, ¿qué es la formación del pus? Después de que estos macrófagos y neutrófilos hayan fagocitado un gran número de bacterias y tejido necrótico, casi todos los neutrófilos y la mayoría de los macrófagos mueren. Y mueren dejando un gran acúmulo de tejido material muerto, que es lo que termina formando el pus. Pasado unos días, aparece un tejido inflamado, que es el pus, porciones de tejido necrótico junto con neutrófilos y macrófagos muertos y líquido tisular, que posteriormente va a ser reabsorbido. Entonces, ¿qué podemos recordar para el examen? Primeramente tenemos que recordar cuáles son los elementos de los polimorfos nucleares o las capacidades del polimorfo nuclear que tiene para detenerse en una región del torrente sanguíneo, que es una región inflamada, y su capacidad para adherirse a esta región del tejido sanguíneo mediante la ICAM y ingresar al tejido. Tenemos que saber también citar los factores quimiotácticos como la histamina o elementos del complemento como el C3A, el C5B, el C5A activado, las quimiosinas
o las prostaglandinas o incluso los leucotrienos. ¿Cuáles son las funciones de los eosinófilos? Recordemos que los eosinófilos eran los que atacaban a los helmintos o los parásitos, distintos tipos de gusanos, sean planos, sean cilíndricos. ¿Cuáles eran las funciones de los basófilos? ¿Cuáles eran los elementos de los basófilos? Principalmente la histamina, que se liberaba en situaciones de anafilaxia, por ejemplo el asma o la urticaria. ¿Y cuáles eran las fases de la fagocitosis? La quimiotaxis, la adherencia, la ingestión, la digestión y ulteriormente la destrucción de una bacteria. Y por último, ¿qué recordamos de la función de cada uno de los elementos de la sangre a nivel del proceso inflamatorio? ¿Qué hacían los eosinófilos y en qué momento actuaban? ¿Qué hacían los basófilos y en qué situaciones actuaban? Recordemos que si esta lesión está producida por una bacteria, actuarían principalmente los neutrófilos y los macrófagos. Si esta lesión está producida por un parásito, actuarían los eosinófilos. Y si está producida por un agente químico o un agente físico, por ejemplo, un alérgeno, estaría producida principalmente por los basófilos.